Italia es una sola. Ah, pero yo conozco la Italia negra. Señor, eso es Moscato de Hamburgo. La Italia rosada, esa es la Italia, la Moscatel rosada. Y ahí en el artículo también colocamos de dónde viene, cómo se llama y cuál es la característica. Sí, qué lío, ¿no? O sea, Es un lío, claro que sí. porque ¿y la moscatel nuestra? ¿Cuál sería la negra? Pues, No, no, es que no puedo llamar de Moscatel nuestra. No tenemos nuestra. ya, Le ya. hemos llamado Moscatel a un grupo de uvas. Y ahí está el error, querido Livio. Señores pisqueros, bodegueros, queridas autoridades del Consejo Regulador, del mismo Indecopi, gente que estudia, gente que maneja y que escribe, identifiquemos a las moscateles que tenemos y pongámosles con nombre y apellido, tal cual, si es la de Hamburgo, si es la de grano pequeño, si es la rosada, si es la de Alejandría, y si todos ellos nosotros la utilizamos en un solo universo como moscatel, estamos mal, porque son cosas diferentes. Son cosas diferentes. O sea, entonces, claro, porque ninguna de estas moscateles se parece a la nuestra. No, pues no, por favor. Y vuelvo al tema, ¿cuál nuestra? Claro, perdón. Sí, pues. Ahora, es más parecida a la de Alejandría, pero claro, en color negro. Claro. Que a la de grano pequeño, digamos, la petit. Totalmente. Porque esa parece más bien una torontel, digamos, por el racimo todo así pegados, ¿no? Entre ellas, los granos. Y que algunos le llaman Le Frontignan, ¿no? Claro, después está la de Hamburgo. Que esa sí es oscura. Es esa oscura, que llamada moscatel negra, ¿no? Pero que no es porque estos racimos tienen los granos muy pegados y la moscatel de acá es más es abierta, son lo que sí, ahora sí entro al detalle, lo que sí pudo haber pasado, como repito, en las vamos a llamar como se llamaba antes, en las chacras, claro. Hoy llamado viñedos, ¿no? Yo tengo mi tío en Ica que tiene su chacrita de uva y ahí hace su pisquito. Ese ha sido el concepto peruano del pisco, ya está. Hoy es viñedo, tengo mi bodega, que ya hemos cambiado la terminología, claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo al tema. En esas chacritas habían varias variedades de uvas que efectivamente ahí se han ido cruzando. Puede haber ocurrido, como es lógico y por naturaleza, que en ese interín de tantos años han ido cruzándose y apareciendo una uva esta que nosotros la llamamos moscatel. Claro. Correcto. Entonces, allí sí sería absolutamente válida el concepto de don Livio Pastorino, nuestra moscatel. Pero me hago la pregunta, ¿le hemos hecho el ADN? ¿Sabemos qué es, de dónde viene? Si es un cruce, si es pura, si es natural. Entonces converso con A, B, C entendidos y me dicen, ya se hizo los estudios, ya está el ADN, lo tiene la Caetano, lo ha hecho Citevit. ¿Dónde está publicado? Alguien me dijo hace un tiempo, no mucho, que ya los estudios están hechos, pero no se publica porque no hay fondos para publicar. No entiendo. O sea, se hace una investigación, se saca el ADN de todas nuestras variedades pisqueras, incluso por regiones. Ya está listo, o sea, acá está, esto es A, esto es B, esto es C, esto es D. ¿Y qué está ocurriendo? Es importante saber que es muy importante saber, acá desde la radio, en este programa, que cuando se habla de variedades, ya que se han hecho los estudios de tipo absolutamente genéticos o de ADN, leamos los resultados. No, me dicen, no salen, están allí, no hay inversión para que se publiquen. O sea, se ha invertido para hacer el ADN y no se puede invertir para publicar o sacar folletos, o eso es secreto. Claro. O es algo, no sé, no entiendo, hasta ahora no entiendo. Ahora, o sea, entonces tenemos que tenemos que entender que no hay Italia negra y no hay Italia rosada, son unos moscateles de frente. Tenemos que definir esas variedades, si realmente son Italia negra, si son moscatel, si son moscateles de Hamburgo. Vuelvo al tema,